¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. Dios. ¿Qué es para nosotros los católicos la Biblia, Padre? Bueno, la Biblia, como dice la palabra de Dios, la forma en que Dios se comunica con nosotros los hombres. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa conjunto de libros. Y entonces, ciertamente la Biblia no es solamente un libro, son muchos libros. Encontramos en la Sagrada Escritura 73 libros que nos hablan de diferentes momentos de la historia. Es Dios mismo quien habla a través de la Sagrada Escritura y de esa manera llega este mensaje a nosotros. Los libros de la Biblia son 73, no debes de saber al derecho y al revés. Te quede muy claro en tu pensamiento que consta del Antiguo y el Nuevo Testamento. Padre, y en sí, ¿cuál es la diferencia entre el Nuevo y el Viejo Testamento? En la primera división de la Sagrada Escritura tenemos el Antiguo Testamento, que nos habla de lo que pasó antes de la venida de Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que es después de la venida de Jesucristo. El Antiguo Testamento nos prepara todo el camino para la venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo y toda la vida de la iglesia que ha vivido esa experiencia de Jesucristo resucitado. Padre, ¿y cuándo fue escrita la Biblia o cuándo se escribió cada uno de los libros que conforman la Biblia? Precisamente son diversos libros, no es solamente uno. Entonces, se fueron escribiendo de diversas maneras. Como sabemos, la imprenta viene hasta Gutenberg, el siglo XVI. Entonces, estas ediciones, pues gracias a Dios que vivimos en un tiempo privilegiado y podemos tener ediciones de la Sagrada Escritura en papel, por escrito, y ahora también las tenemos digitales. Yo traigo la Biblia en el iPad, en el iPhone, y pues bueno, es una manera también de acercarnos a la Sagrada Escritura. Pero la Biblia, en los primeros momentos, hace miles de años, digamos, más o menos hace unos 3000 años, se empezó a transmitirse la Biblia de manera oral. Todos los primeros libros del Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, que se le atribuyen a Moisés. Uno de los trabajos de los papás era transmitir la Biblia a sus hijos de manera oral, aprenderla de memoria, iban transmitiendo. Entonces, esto que tenemos por Biblia se transmitió de manera oral en un primer momento por muchísimos años. El pueblo de Israel de esa manera lo fue transmitiendo. Hasta después que ya vinieron los papiros y estas cosas, empecé ya a ponerse por escrito las cosas, y entonces ya lo tenemos no en papel. El papel es posterior y la imprenta mucho más todavía, pero el papiro iban escribiendo o en pieles o en papiro, y iban escribiendo lo que era la Biblia y lo pusieron ya por escrito. Entonces ya se podía hacer referencia a ellos. Tomaban los rollos y leían la Sagrada Escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los afligidos, a predicar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los maltratados, a proclamar el año del Señor. Amén.
El Nuevo Testamento de igual manera se va escribiendo también en pieles o en los papiros. Encontramos últimamente, hace unos 60, 70 años, los escritos del Mar Muerto, que fueron los últimos que se encontraron, los escritos de Qumran, que son estas cuevas junto al Mar Muerto. Y entonces, que un pastorcillo simplemente encontró unos rollos perdidos allí, se descubrió, se vio que eran partes de la Sagrada Escritura originales, y entonces, pues bueno, fue un gozo para nosotros, porque la Biblia no es simplemente que alguien haya aparecido la Biblia así, sino que es escrito por Dios mismo, que es el autor de la Biblia. ¿En qué idioma se escribió la Biblia o hubo idiomas varios? Sí, en el Antiguo Testamento se escribió una parte en hebreo y otra parte en arameo, que son lenguas hermanas, casi semejantes, pero que no son lo mismo. Pero se escribió en el Antiguo Testamento en estos lenguajes, que era lo que se hablaba en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y algunas partes del Antiguo Testamento también se escribieron en griego, parte de ellos los deuterocanónicos. El Nuevo Testamento, todos ellos se escribieron en griego, porque era el lenguaje común, era la cultura, en tiempos de Jesús, la cultura en la que se hablaba comúnmente, y entonces de esa manera se va a escribir la Sagrada Escritura en griego. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Manténganse entre ustedes lazos y paz, y permanezcan unidos en un mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu. Por ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, que lo penetra todo y está en todo. Palabra de Dios. Padre, ¿para qué utilizamos los libros deuterocanónicos? Porque sabemos que hay algunas Biblias que no traen estos libros. Sí, precisamente es la diferencia. En las Biblias católicas, ¿cómo vamos a saber que una Biblia es católica o no lo es? Aquí tenemos, siempre vamos a encontrar en las primeras páginas, en la primera página encontramos, en las primeras páginas, el Nikilostad, que es Sí, la aprobación de uno de los obispos. Aquí tenemos, por ejemplo, el obispo Alfonso López Trujillo, que es el secretario general del CELAM, de los obispos de Latinoamérica. Esto fue en 1979, por ejemplo. Sí, yo no podía ir a buscar las originales de la Biblia en griego y hacer mi propia traducción, y entonces voy a empezar a vender libros de la Biblia con mi propia traducción, porque puede tener errores de traducción. La Biblia en sí misma no tiene error, está libre de error porque es palabra de Dios. Los libros deuterocanónicos son libros que a través de los años fueron quitándose, que no se tomaron como libros canónicos, como libros inspirados por Dios, según algunas personas. Y entonces por eso la Iglesia Católica se reúne y entonces dice, pues bueno, estos libros también son aprobados, son 7. El libro de la sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Judith, no se tomaron como inspirados por Dios en un primer momento por algunas personas, y luego la Iglesia Católica comprobó que sí eran libros aceptados y entonces se tomaron. Las Biblias de los hermanos separados o protestantes no tienen estos libros deuterocanónicos, no vamos a encontrar estos libros, y entonces por eso las Biblias protestantes tienen menos libros.
Los hebreos, pues bueno, no aceptan el Nuevo Testamento porque no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Padre, también le quería preguntar, ya que abordamos el tema de los libros que no se encuentran en otras Biblias, o sea, las Biblias que no son católicas, cometemos un error quizás cuando llegamos a un hotel y vemos que está una Biblia y que no es católica, ¿cometemos un error al leer esa Biblia o está bien leerla o es preferible evitarlo? Si tengo ya un conocimiento de la Sagrada Escritura, entonces pues no voy a tomar una Sagrada Escritura y voy a decir esto dice cosas equivocadas, las dice de manera diferente, o al menos pensarlo de esa manera. Por eso sí pienso que podría ser erróneo el tomar una Sagrada Escritura que no está aprobada la traducción. ¿Ya? No es que sea mala porque puede ser Biblia y puede ser la palabra de Dios, pero está equivocada la traducción, no autorizada por la iglesia, y entonces de esa manera pues no puedo, voy a entender, si no entiendo, voy a entender menos o voy a entender mal. Y entonces puedo equivocarme en mi fe. Y podría ser poner en peligro mi fe. En esto consistiría el mal precisamente. Pongo en peligro mi fe y entonces pues no voy a saber qué es lo que tiene, qué es lo que dice y cómo lo dice. Y entonces puedo equivocar mi fe y entender otras cosas. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Léela para obtener sabiduría. Créela para ser salvo. Practícala para ser santo. La Biblia es una mina de tesoros, saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades, nos comisiona el trabajo más grande, nos revela el mensaje más sagrado. Léela, apréndela, vívela, compártela.